El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que dará a conocer el resultado de la solicitud de salvoconducto a la exministra Betsy Chávez tras realizar consulta a países de la OEA. A través de un comunicado, la Cancillería peruana cuestionó que en los últimos años el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en estados democráticos. En el inicio del pronunciamiento, la Cancillería explicó que como parte del análisis de la solicitud mexicana de salvoconducto para la expremier Betsy Chávez, se han efectuado no solo consultas internas, sino también con expertos juristas de la región. En esa línea, cuestionaron como primera conclusión que desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954 se ha producido una evolución negativa en la práctica internacional del asilo. Según precisaron, en varios casos ocurridos en los últimos años, se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política. El comunicado señala textualmente que el gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros del Sistema Interamericano de Persecuciones Políticas, y que, en ningún caso, debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales. Del mismo modo, la Cancillería peruana manifestó su rechazo porque el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en estados democráticos, sino que más bien son procesados o incluso condenados por delitos comunes. En vista de este análisis, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que planteará a los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954 para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo. Tras esto, informaron que, oportunamente, se dará a conocer el resultado de estas gestiones que se llevarán a cabo de manera muy urgente y que, culminado este proceso, el gobierno peruano tomará las decisiones que correspondan. Sobre este tema, el presidente José Gerí señaló que, de momento, el gobierno no ha resuelto el pedido de salvoconducto hecho por el gobierno mexicano. No obstante, precisó que hasta que esto no se resuelva, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, deberá permanecer en territorio peruano. Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto, ¿no? Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene también el sistema internacional. Por eso que también el canciller ha hecho un pronunciamiento de las propuestas de modificación para que no se tergiverse justamente la figura del asilo. Lo que se entiende es justamente que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese. Sobre este tema, diversos especialistas se han pronunciado sobre la decisión del gobierno peruano de no dar a conocer por el momento una respuesta final sobre el salvoconducto solicitado por México para la exministra Betsy Chávez. En el programa Prueba de Fuego de RPP, el exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Tudela, expresó que de acuerdo al Acuerdo de Caracas es ilegal el asilo otorgado por México a la exjefa del gabinete ministerial Betsy Chávez. Entonces, lo que ha sucedido con el asilo que se le ha otorgado a la señorita Betsy Chávez es que es ilegal de acuerdo a la propia convención. Ilegalidad, permítame, cometida por México en este caso, sobre lo que llama la atención al Perú. Ilegalidad cometida por México o aprovechamiento indebido de un privilegio que le da la Convención. No es lícito, dice el artículo 3º, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos o por dichos tribunales. Y es el caso de Betsy Chávez. Betsy Chávez estaba siendo procesada, de acuerdo a la ley ordinaria peruana, en forma en un tribunal y, más aún, gozaba de libertad. Solo tenía comparecencia. Y entonces el artículo
quinto dice: el asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable. Artículo sexto, se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado del control de las autoridades o por las autoridades mismas. No había orden de detención contra Betsy Chávez. Betsy Chávez se ha sustraído del proceso, no ha asistido a 2 citaciones, o sea, ha violado la ley, no ha sido perseguida y finalmente, oh sorpresa, resulta asilada en la Embajada de México. En tanto, el experto en Derecho Internacional, Gataz Abu Gataz, expresó que al romperse relaciones diplomáticas con México cuando se retire el personal de ese país, el Perú podría capturar a Chávez Chino. Es una salida inteligente. Todavía no pronunciarse sobre el salvoconducto, decir que vamos a conversar sobre la eventual modificación de la Convención de Caracas, y no sé si te fijaste tú, pero hacia el final hacen una referencia al embajador de Cuba. Exacto, sí. ¿Por qué? Exacto. Porque se han roto relaciones diplomáticas con México. Por lo tanto, la delegación mexicana se tiene que ir del país. Cuando hay un asilado y la delegación se tiene que ir, lo que dice la Convención de Caracas es que esa delegación se va junto con la persona asilada, para lo cual se necesita el salvoconducto. Sin embargo, no tiene salvoconducto. La otra opción, dice la Convención, es, en el momento en el que se van, entregan a la persona asilada a otra embajada. Y se estuvo diciendo en los últimos días que esa otra embajada puede ser la de Cuba. La de Cuba, claro. Entonces, que la Cancillería diga que ha conversado con la delegación cubana, pareciera ser, quiero creer yo, una indirecta, en el sentido de que Cuba no va a recibir a Betsy Chávez eventualmente. De modo tal que si no se la llevan y Cuba no la recibe y ninguna otra embajada la recibe, el Perú, al momento en el que la delegación mexicana se retira del país, ya no hay legación, ya no hay inmunidad diplomática, podría ingresarse a la embajada o incluso, si ella sale, capturarse. Por su parte, el también ex canciller Óscar Maurtua sostuvo que el gobierno debería acatar la Convención de Caracas y otorgar el salvoconducto a Chávez Chino. México ha ponderado porque la convención le otorga al país asilante ese derecho de que todo lo anterior, todo aquello, el juzgamiento, las detenciones provisionales, todo aquello se abstrae porque yo estimo que usted está en riesgo. Y siendo el asilo una institución humanitaria, un acto de protección, de refugio, ¿no?, inmediato, se le tiene que otorgar salvoconducto porque además la Constitución peruana lo establece en el artículo 36. Mientras que el presidente del PPC, Carlos Neuhaus, consideró acertada la posición del Perú de evaluar el tema del asilo otorgado por México a Betsy Chávez antes de decidir si le otorga el salvoconducto. Yo a veces soy enemigo de las respuestas muy rápidas en caliente, ¿no? Porque no necesariamente son las mejores. Obviamente, en algunos casos uno tiene que decidir ya, ¿no? Pero si se merece un análisis y que hay algo no muy claro en la convención esta, tiene que estudiarse. Y creo que lo que han hecho es estudiado y bueno, han encontrado una salida, porque como bien dice Francisco Tudela, pues después esto se puede desvirtuar este tema del asilo. Por el momento, el presidente José Gerí ya fue consultado sobre el plazo para que el Perú dé a conocer su respuesta sobre el pedido de salvoconducto, a lo que respondió que el país no tiene la obligación de tomar una decisión mañana o pasado. No tenemos la obligación de decir que mañana pasado. Mientras tanto, el efecto práctico es que no puede salir del país y en consecuencia está el suelo en la embajada y seguirá ahí. No podrá en consecuencia desplazarse, viajar a México el tiempo que sea pertinente y que el gobierno del Perú determine. Gracias.